Bajó con lentitud, las botas crujieron sobre la tierra seca. El viento susurraba entre los álamos, trayendo consigo el olor a hierba quemada y a recuerdos que pesaban más que el silencio. La casa seguía allí, encogida bajo el cielo infinito, con sus paredes blanqueadas por el tiempo y sus ventanas como ojos cerrados. Señor Eduardo, una voz suave lo sacó de su ensoñación. Se volvió. Rosa estaba en el porche, más encorvada que antes, pero con los mismos ojos cálidos que le daban galletas de maíz cuando era niño. Rosa, susurró, y la voz se le quebró como una rama seca. Ella bajó los escalones despacio, envolviéndolo en un abrazo antes de que pudiera decir más. El aroma a canela y a humo de leña lo transportó de golpe a su infancia. Lo siento mucho, mijo, le dijo al oído. Tu abuelo te extrañaba todos los días. Decía que el cielo de esta tierra solo brilla cuando hay alguien que la mira con amor. Eduardo tragó saliva, apretando los puños. No había venido solo a enterrar a su abuelo. Había venido buscando algo que nunca supo que le faltaba. Su madre había muerto joven, sin explicaciones. Su abuelo, callado como una piedra, lo había criado sin decirle casi nada sobre su pasado. Solo sabía que su madre había estado embarazada una vez, y que ese bebé nunca nació. O eso le habían dicho. ¿Y la facenda?, preguntó, mirando los campos vacíos. Todo sigue igual, dijo Rosa, pero sus ojos se desviaron un instante hacia el riacho seco, al este. Excepto lo que el tiempo se lleva, y lo que el corazón entierra. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Eduardo no pudo dormir. La casa crujía, llena de sombras que susurraban secretos. Al amanecer, sin saber por qué, se puso las botas y caminó hacia el riacho. El sol aún no calentaba, y el rocío mojaba su camisa. Caminó sin rumbo, los pies hundiéndose en la tierra blanda, hasta que algo brilló entre las hojas secas. Se agachó. Era un anillo. Plata ennegrecida, grueso, desgastado. Lo limpió con la manga y, al ver la inscripción casi borrada, para mi hijo 1978, el aire se le fue del pecho. Hijo, murmuró, la voz temblorosa. Pero, mi madre murió en 1980. ¿Quién era este niño? Corrió de vuelta a la casa, el anillo apretado en la palma como si temiera que desapareciera. Rosa lo esperaba en la cocina, como si supiera. Lo encontraste, dijo, sin sorpresa. Solo tristeza. ¿De quién es?, exigió Eduardo, los ojos brillantes de una mezcla de miedo y esperanza. Abuelo no tuvo otro hijo. No me habló de nadie. Rosa suspiró, mirando por la ventana como si buscara a alguien en el horizonte. Algunas cosas se entierran por una razón, mijo, dijo, la voz ronca. Pero otras vuelven a la superficie cuando ya no hay miedo para sostenerlas. Eduardo cerró los ojos. En ese momento, no supo si temblaba de frío o de la «¿Quién eras?», susurró al vacío, como si el anillo pudiera responder. Al día siguiente, después del desayuno en silencio con Rosa, volvió al riacho. Esta vez con una pala. No sabía qué buscaba exactamente, pero algo en su pecho le decía que allí, bajo esa tierra seca y agrietada, había más que hojas muertas. Cavó donde lo había encontrado, con cuidado al principio, luego con una urgencia que le quemaba la garganta. La tierra crujía, resistiéndose. Hasta que la pala golpeó algo blando. Una pequeña caja de madera, casi deshecha por el tiempo, cubierta de raíces secas. La levantó con manos temblorosas. Estaba cerrada con un alambre oxidado. Lo desenredó con los dedos entumecidos, el corazón martilleando contra sus costillas. Dentro, había una carta. Amarillenta, doblada en tres, con el borde manchado por la humedad. La abrió con delicadeza, temiendo que se deshiciera entre sus dedos. Si algún día lees esto, hijo, es porque el tiempo ya no nos separa. Naciste en una noche de lluvia, con los truenos tan fuertes que parecían romper el cielo. Tu madre no resistió. Yo prometí a su familia que te entregaría a alguien que pudiera darte un nombre, una vida lejos de este dolor. Pero no pude. Te tuve en mis brazos 3 días. Te puse este anillo en el dedo más pequeño, para que supieras, aunque no me vieras, que fui tuyo desde el primer aliento. Si el destino te devuelve a esta tierra,
sepas que te amé más de lo que fui capaz de decir. Eduardo se desplomó de rodillas. Las lágrimas cayeron sobre la carta, mezclándose con el polvo del suelo. Abuelo, gimió. ¿Qué hiciste? Corrió de vuelta a la casa, la carta apretada contra su pecho como un rescoldo vivo. Encontró a Rosa en el corral, dando de comer a las gallinas. Rosa. Gritó, sin aliento. Habla. ¿Quién era ese niño? ¿Qué pasó con él? Ella se detuvo. Lentamente, dejó el saco de maíz en el suelo y se limpió las manos en el delantal. Sus ojos, viejos y cansados, lo miraron con una ternura que dolía. Tu abuelo, comenzó, la voz quebrada. Amaba a esa muchacha como nunca amó a nadie. Se llamaba Lucía. Venía de Nuevo México, vendía tejidos en los mercados. Se conocieron en una feria. Un mes después, estaba embarazada. Tu abuelo quiso casarse, pero su familia no lo permitió. Decían que era una aventurera, que no tenía raíces. Lucía dio a luz aquí, en esta casa, en una noche de octubre, con tormenta. El bebé era fuerte, sano, pero ella se fue antes del amanecer. Eduardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Y el niño Rosa bajó la mirada. Tu abuelo lo entregó, o eso pensó. Firmó unos papeles con un matrimonio sin hijos, de una ciudad lejana. Pero al día siguiente, cuando fue a despedirse, el bebé ya no estaba. Los documentos habían desaparecido. Nadie supo qué pasó. Algunos dicen que la familia se arrepintió y se fue sin avisar. Otros creen que alguien de la propia familia de Lucía lo llevó lejos, para borrar toda huella. Y nunca lo buscó, dijo Rosa, con los ojos llenos de lágrimas. Durante años. Montaba su caballo hasta agotarlo, preguntaba en cada pueblo, en cada iglesia. Pero el rastro se perdió. Y con el tiempo, el silencio se convirtió en su compañero. Solo yo sabía que, cada 12 de octubre, iba al riacho y dejaba allí una flor silvestre. Por el hijo que nunca vio crecer. Eduardo apretó la carta contra su pecho. Porque nunca me dijo nada, porque te crió como a su verdadero nieto, respondió Rosa, acercándose y colocando una mano arrugada sobre la suya. Y temía que si supieras que había otro, creyeras que te amaba menos. Esa noche, Eduardo no durmió. Releyó la carta una y otra vez, memorizando cada palabra, cada temblor en la tinta. Encendió la lámpara del estudio de su abuelo, donde los libros se alineaban como soldados fieles. Entre ellos, encontró un diario. No tenía título, solo una fecha en la primera página: 12 de octubre de 1978. Lo abrió con reverencia. Hoy nació mi hijo. Pesaba 3,5 kilos. Tenía los ojos de Lucía y mis manos grandes. Le puse el anillo que hice con la plata de la sortija de mi madre. Dije que era para protegerlo. Pero en verdad, era para marcarlo. Para que, si el mundo lo separaba de mí, supiera que pertenecía a alguien. Las páginas siguientes estaban llenas de anotaciones febriles: nombres de pueblos, fechas de viajes, descripciones de hombres y mujeres que decían conocer a la pareja que se llevó al niño. Pero luego, silencio. Hasta una última entrada, fechada en 1995, hoy vi a un niño en el mercado de El Paso. Tenía ojos como los de Lucía. Corrí tras él, pero se perdió entre la gente. Tal vez solo fue mi mente jugándome una broma. O tal vez, el universo dándome una esperanza que no merezco. Eduardo cerró el diario y se quedó mirando la ventana. Afuera, la luna iluminaba el riacho como un espejo roto. Al día siguiente, se vistió con la ropa de vaquero que su abuelo guardaba en el armario. Se puso el sombrero, el cinturón con la hebilla desgastada, y salió. No a la ciudad. No al mundo moderno. Sino al viejo archivo parroquial del pueblo vecino, donde aún se guardaban los registros de nacimientos y defunciones de los años 70. Allí, tras horas de polvo y papeles amarillos, encontró el acta de nacimiento de Lucía. Y al dorso, escrito a mano con tinta azul: hijo varón. Nacido el 12/10/1978. Nombre: Daniel Silvestre Rojas. Daniel. El nombre le quemó la lengua.
Volvió a la facenda como un hombre poseído. Buscó en cada caja, en cada rincón. Hasta que, en el fondo del armario de su abuelo, detrás de una pila de mantas, encontró una pequeña caja de metal. Dentro, había una foto. Un bebé envuelto en una manta azul. En brazos de un hombre joven, con el rostro surcado por el llanto, pero con una sonrisa temblorosa en los labios. En la parte de atrás, una sola frase: mi Daniel. Mi corazón fuera de mi pecho. Eduardo cayó de rodillas. Tienes un hermano, murmuró, como si el aire mismo pudiera escucharlo. Y todavía está vivo. Se levantó, decidido. No importaba cuánto tiempo llevara. No importaba cuántas puertas tuviera que golpear. Encontraría a Daniel. Porque el anillo no era solo un recuerdo. Secretaria jubilada del condado de Doña Ana le dijo algo que le heló la sangre: hubo un caso, hace muchos años. Un bebé dado en adopción por error. Los papeles se confundieron. El niño fue entregado a una pareja equivocada. Pero como no hubo denuncia formal, el caso se cerró en silencio. ¿Y el niño?, preguntó Eduardo, con la garganta seca. Sabe que fue de él, solo recuerdo el apellido. Martínez. Pero no era de por aquí. Se fueron al norte, cerca de las montañas de Sacramento, en Nuevo México. Eduardo colgó. El nombre Martínez resonó en su cabeza como un campanazo. Rebuscó en los registros que su abuelo guardaba en una carpeta marcada con una cruz. Allí estaba una nota escrita a lápiz, casi borrada: Martínez, Silver City carpintero. No esperó más. Al amanecer, cargó su camioneta con agua, pan, y el diario de su abuelo. Rosa lo vio desde el porche, con los brazos cruzados y los ojos llenos de advertencia. No corras tras fantasmas, mijo, dijo, su voz apenas un susurro. A veces, el pasado duele más cuando se desentierra. Este no es un fantasma, Rosa, respondió Eduardo, colocando el anillo en su bolsillo, junto al corazón. Es mi hermano. El viaje duró casi 6 horas. Las carreteras serpenteaban entre montañas áridas, y el viento silbaba por las ventanas abiertas. Cada curva aumentaba la tensión en su pecho. ¿Qué diría si lo encontraba, y si no lo reconocía, y si no quería saber nada de él? Llegó a Silver City al atardecer. Preguntó en la ferretería, en el mercado, en la pequeña iglesia junto al río. Hasta que un viejo herrero le señaló con la barbilla una cabaña al final del camino de tierra. Ahí vive Daniel. Trabaja solo. No habla mucho. Pero si buscas a alguien que talla madera como si rezara, es él. Eduardo se acercó despacio. La cabaña estaba rodeada de árboles jóvenes, plantados con cuidado. En el porche, un hombre de espaldas pulía un marco de madera. Tenía los hombros anchos, el cabello canoso, y las manos eran grandes, como las de su abuelo. Se detuvo a pocos metros. El corazón le latía tan fuerte que temió que el otro lo oyera. Daniel, llamó, la voz temblorosa. El hombre se volvió. Sus ojos, oscuros, profundos, con una mirada que parecía haber visto demasiado, se clavaron en él. No hubo sorpresa. Solo una quietud que cortaba el aire. ¿Quién eres? Eduardo respiró hondo. Sacó el anillo del bolsillo y lo sostuvo en la palma abierta. Mi nombre es Eduardo Rojas. Soy nieto de Silvestre Rojas, el vaquero que perdió a su hijo en 1978. Daniel palideció. Dejó caer la lija. Se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Ese hombre murió hace años, dijo, con voz ronca. Sí. Pero antes de morir, enterró este anillo en el lugar donde naciste. Y escribió tu nombre en su diario cada noche, durante décadas. Daniel cerró los ojos. Una lágrima solitaria surcó su mejilla arrugada. Yo crecí pensando que mis padres me habían elegido por amor, susurró. Nunca supe que hubo otro nombre antes del mío. Nunca supe que alguien me había llamado Daniel Silvestre. Eduardo dio un paso al frente. Tu madre se llamaba Lucía. Murió al darte a luz. Mi abuelo, tu padre, te amó más de lo que pudo soportar.
Por eso te dejó ir. Porque creyó que era lo mejor para ti. Daniel se sentó en los escalones, temblando. Eduardo se arrodilló frente a él. No vine a reclamarte, dijo suavemente. Vine a devolverte lo que te fue arrebatado, tu historia. Tu nombre verdadero. Tu sangre. Silencio. Solo el viento moviendo las hojas. ¿Por qué ahora?, preguntó Daniel al fin. Porque el anillo te encontró, respondió Eduardo. No fui yo. Fue él. Y creo que sabía que tú estarías listo para escucharlo. Daniel tomó el anillo con dedos temblorosos. Lo miró como si viera un rostro. Luego, con una lentitud sagrada, lo deslizó en su dedo meñique. Encajaba. Como si nunca lo hubiera abandonado. Siempre soñé con un riacho seco, murmuró. Y con un hombre de sombrero que me cantaba en silencio. Eduardo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Ese era él. Tu padre. Y en ese momento, bajo el cielo violeta del crepúsculo, dos hermanos que nunca se conocieron se abrazaron, no por obligación, sino porque el alma, a veces, reconoce su origen antes que las palabras. Pero algo más flotaba en el aire, una pregunta sin responder, ¿quién fue el que aún en el dedo de Daniel, como si temiera que desapareciera si lo quitaba? Nunca supe por qué me dieron ese nombre, dijo Daniel, mirando sus manos. Mis padres adoptivos eran buenos. Pero siempre sentí que algo me faltaba. Como si mi alma tuviera un hueco que no sabía cómo llenar. Eduardo lo miró con ojos húmedos. Tu nombre verdadero es Daniel Silvestre Rojas. Y ese hueco, señaló el anillo, era esto. Era tu historia. Daniel tragó saliva y se levantó despacio. Caminó hasta la mesa del rincón, donde una caja de té oxidada descansaba entre herramientas. La abrió con cuidado, como si temiera lo que guardaba dentro. Hace años, cuando mis padres adoptivos murieron, encontré esto escondido en el fondo de su armario. Nunca la abrí. Sentía, como si no tuviera derecho. Sacó una carta amarillenta, sellada con cera negra. El sobre decía, para Daniel, si algún día busca su origen. Elena Martínez. Elena era mi madre adoptiva, susurró. Con dedos temblorosos, rompió el sello. La carta estaba escrita con una caligrafía fina, apresurada, como si la hubieran escrito con prisa, o con miedo. Mi querido Daniel, si lees esto, es porque has encontrado el camino de regreso a ti mismo. Perdóname. No fuimos tus primeros. Pero te amamos como si lo fuéramos. Te trajeron a nuestra puerta en una noche de lluvia, envuelto en una manta azul. Un hombre con sombrero y ojos rotos nos dijo que eras huérfano, que tu madre había muerto y que tu padre no podía cuidarte. Nos entregó papeles, pero jamás firmó nada. A los pocos días, otro hombre vino. Dijo que era tu tío, que tu verdadera familia te reclamaba. Pero tu padre nunca apareció. Nosotros decidimos quedarte. Pero el hombre del sombrero volvió. Una vez al año, en octubre, dejaba una flor en la puerta. Nunca hablaba. Solo miraba tu ventana y se iba. Perdóname por no decirte antes. Temíamos que si sabías, te alejaras de nosotros. Si alguna vez quieres saber más, busca en la iglesia de San Isidro. El padre Miguel guardó algo para ti. Daniel dejó caer la carta. Sus hombros temblaban. Ese hombre, era mi padre, dijo, la voz quebrada. Venía a verme, y yo nunca lo supe. Eduardo se acercó y puso una mano en su hombro. Él nunca te abandonó. Solo, no pudo tenerte. Al día siguiente, antes del amanecer, partieron juntos hacia San Isidro, un pueblo pequeño al norte, escondido entre cañones. El camino era polvoriento, y el silencio entre ellos ya no era incómodo, sino sagrado. Cada kilómetro los acercaba más no solo a la verdad, sino a sí mismos. Llegaron al mediodía. La iglesia era antigua, con muros encalados y un campanario torcido. Un sacerdote anciano los recibió en el umbral, con los ojos entrecerrados por el sol. ¿Buscan algo?, preguntó. ¿El padre Miguel está aún aquí?, preguntó Daniel.
El hombre sonrió con tristeza. Soy yo. Hace 40 años que esperaba esta visita. Los condujo al interior, donde el aire olía a incienso y cera. Abrió un cajón bajo el altar y sacó una carpeta de cuero gastado. Silvestre vino aquí la noche que naciste, dijo, la voz temblorosa. Me pidió que guardara esto, por si algún día necesitabas probar quién eres. Dentro había una copia del acta de nacimiento original, una foto de Lucía embarazada, y una cadena de plata con un pequeño dije en forma de herradura. Esto lo llevabas puesto cuando te entregaron, dijo el padre Miguel, entregándoselo a Daniel. Silvestre lo sacó de su propio cuello y lo puso en el tuyo. Daniel sostuvo la cadena como si fuera un relicario. La apretó contra su pecho. ¿Por qué no me buscó después?, preguntó, con la voz ahogada. ¿Por qué me dejó crecer sin saber quién era el sacerdote?, suspiró. Porque la familia de Lucía lo amenazó. Decían que si revelaba que el niño era suyo, lo acusarían de secuestro. Eran gente poderosa, de Nuevo México. Silvestre, eligió protegerte más que poseerte. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Miró a Daniel y vio en sus ojos lo que él mismo había sentido toda su vida: la soledad de no saber de dónde vienes. Pero ahora, dijo Eduardo, tomando la mano de su hermano. Ahora sabes. Y no estás solo. Salieron de la iglesia con el sol alto, pero el alma más ligera. En el coche, Daniel se puso la cadena. El dije brilló contra su piel. Quiero ir a la facenda, dijo de pronto. Quiero ver el riacho donde nací. Quiero tocar la tierra donde mi madre descansa. Eduardo asintió. Entonces vamos. El regreso fue distinto. No había prisa. Solo paz. Cuando llegaron, Rosa los esperaba en el porche, como si supiera que traían consigo algo más que respuestas. Bienvenido a casa, Daniel, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Él la miró, desconcertado. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque tu padre me lo dijo cada noche, respondió ella. Mi Daniel volverá, decía. Cuando el anillo hable, él escuchará. Esa noche, los tres se sentaron junto al fuego en el patio. El viento traía el murmullo del riacho, seco pero vivo en la memoria. Daniel miró al cielo. Siempre creí que mis sueños eran fantasías, dijo. Pero eran recuerdos. Él estuvo conmigo. Siempre. Eduardo lo miró. Y ahora, estamos juntos. Pero mientras las estrellas se encendían sobre sus cabezas, una sombra se movió entre los álamos. Alguien observaba desde lejos. Alguien que aún no había terminado con el pasado. Porque en el bolsillo de una chaqueta olvidada en la cabaña de Daniel, había una nota escrita a mano: el niño no debió haber vuelto. Y esa noche, una camioneta negra se detuvo al final del camino. Alguien está ahí, susurró. Daniel, que hasta entonces miraba el fuego con los ojos perdidos en el pasado, se puso de pie de un salto. ¿Quién? No lo sé. Pero no es del pueblo. Rosa se acercó, envuelta en su chal, el rostro serio, los labios apretados. Hace años que no veo una camioneta así por aquí, dijo, su voz apenas un hilo. La última vez, fue cuando tu abuelo desapareció 3 días seguidos, en el 85. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desapareció, volvió con los nudillos rotos y una promesa en los labios: nunca más hablaré de él. Eduardo tomó una linterna y salió al porche. La noche era densa, el aire cargado de tensión. La camioneta no se movía. Tampoco apagaba las luces. «Hola», gritó, su voz firme pero temblorosa. «¿Quién está ahí?» Silencio. Entonces, una puerta se abrió. Una figura alta bajó lentamente, con las manos visibles, en señal de paz. Pero no se acercó más. Solo vine a ver si era verdad, dijo una voz grave, rasgada por los años. Que el hijo de Silvestre había vuelto. Daniel salió detrás de Eduardo, el anillo brillando bajo la luna. ¿Quién eres tú? El hombre dio un paso al frente, lo suficiente para que la luz del porche le iluminara el rostro. Era viejo, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y ojos que parecían haber visto demasiadas batallas. Me llamo Armando Vargas.
Fui el hermano de Lucía. Un silencio helado cayó sobre los tres. Tú, susurró Rosa, retrocediendo. Tú eres el que se lo llevó. Armando bajó la cabeza. Sí. Pero no como creen. Entonces cuéntalo. Gritó Daniel, con la voz quebrada por la emoción. Dime por qué crecí sin saber quién era. Armando respiró hondo, como si cargara el peso de 40 años en cada aliento. Lucía, mi hermana, no murió en el parto. Eduardo y Daniel se quedaron helados. ¿Qué? Logró articular Eduardo. Murió semanas después. Envenenada. Por nuestro tío. Él odiaba a Silvestre. Decía que era un mestizo sin tierra, sin nombre. Cuando supo que Lucía estaba embarazada, juró que ese niño no nacería con sangre rojas. Daniel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero, en los registros, los falsificamos, dijo Armando. Para protegerla. La hicimos pasar por muerta en el parto, para que el tío no la buscara. Pero él la encontró igual. La noche del 30 de noviembre, la dejó en la puerta de la iglesia, fría como el río en invierno. Las lágrimas brotaron de los ojos de Daniel. Y a mí, te entregamos a los Martínez porque eran gente de confianza. Pero al día siguiente, el tío envió a sus hombres. Dijeron que si Silvestre no te entregaba, lo matarían a él, y a su hija. ¿Mi madre? Preguntó Eduardo, con la voz apenas audible. Sí, respondió Armando. Tu madre era la hija de Silvestre con su esposa legítima. El tío la usó como rehén. Silvestre tuvo que elegir a su hijo recién nacido, o a su hija de 5 años. El aire se volvió plomo. Él eligió a su hija, dijo Rosa, con voz temblorosa. Y enterró su dolor en silencio. Daniel se llevó las manos al rostro. Por eso nunca me buscó, porque cada vez que lo hacía, el tío amenazaba con matar a la niña, dijo Armando. Y después, cuando tu madre creció y tuvo a Eduardo, el tío la vigilaba. Hasta que murió joven, de una fiebre que nadie supo explicar. Eduardo sintió un puñal en el pecho. Estás diciendo que, mi madre, no tengo pruebas, dijo Armando, los ojos llenos de culpa. Pero yo estaba allí. Y vi al tío en el pueblo ese mismo día. Un sollozo escapó de los labios de Daniel. Todo este tiempo, no fue abandono. Fue amor. Sí, dijo Armando. El amor más grande que existe, el que se calla para proteger. El viento sopló fuerte, agitando los álamos. La camioneta negra ya no parecía una amenaza, sino un fantasma que traía la verdad. Vine porque el tío murió hace un mes, dijo Armando. Y pensé, tal vez ahora, al fin, puedan ser hermanos. Daniel caminó hacia él. No con rencor. Con dolor, sí, pero también con compasión. Gracias por decírmelo. Armando asintió, los ojos brillantes. Tu padre, fue el hombre más valiente que conocí. Y el más solo. Eduardo se acercó a su hermano y lo abrazó. Ya no está solo, le dijo al oído. Y él, ya puede descansar. Pero mientras la camioneta de Armando se alejaba por el camino polvoriento, Daniel sintió un escalofrío. Porque en el bolsillo de su chaqueta, doblada junto a la carta de Elena, había una vieja foto. En ella, un hombre de sombrero sostenía a un bebé, y al fondo, casi borrosa, una mujer joven con una mirada triste. Era Lucía. Viva. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, la voz apenas un hilo. Estaba doblada dentro de la carta de Elena, como si alguien la hubiera puesto allí a propósito. Rosa, que los observaba desde la puerta, palideció al verla. Esa foto la quemé yo misma, susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca. La noche que tu abuelo murió. La eché al fuego con sus cartas, juré que nunca volvería a verla. Entonces, ¿cómo está aquí?, preguntó Daniel, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Eduardo tomó la foto con cuidado. En ella, Silvestre aparecía joven, con el rostro iluminado por una sonrisa que ninguno de los dos le había visto jamás. Sostenía a un recién nacido envuelto en una manta azul. Y detrás de él,
recostada contra el tronco de un álamo, estaba una mujer de cabello oscuro y ojos luminosos. Lucía. Viva. Radiante. Con una mano sobre su vientre, pero no el de un embarazo reciente. Más bien, el de alguien que ya ha dado a luz. Esto fue tomado después del parto, dijo Eduardo, con voz ronca. Mira su postura. No está débil. Está feliz. Daniel sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Entonces. Armando mintió, o alguien más lo hizo, corrigió Rosa, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Porque si Lucía no murió en el parto, entonces, donde está el silencio que siguió fue tan profundo que se oyó el crujido de las vigas de la casa, como si el pasado respirara entre las paredes. Daniel se sentó en los escalones, la foto temblando en sus manos. Todo lo que me dijeron, todo lo que creí, era mentira, no toda, dijo Eduardo, arrodillándose frente a él. Tu padre te amó. Eso es verdad. Lo vi en sus cartas. Lo sentí en este lugar. Pero, tal vez hubo más jugadores en esta historia de los que supimos. Rosa se acercó y tocó suavemente el hombro de Daniel. Tu abuelo me confesó algo antes de morir. Dijo, si Daniel vuelve, dile que su madre no se fue por elección. Se la llevaron. Pero yo creí que deliraba, por el dolor. Daniel levantó la vista, los ojos húmedos, ardientes. Entonces. Lucía sigue viva, no lo sé, dijo Rosa. Pero si lo está, sabe la verdad. Esa noche, ninguno durmió. Rebuscaron cada rincón de la casa, cada cajón, cada libro. Hasta que en el fondo de un baúl de cedro, oculto tras un falso panel en el estudio de Silvestre, encontraron un diario diferente. No era el que Eduardo ya conocía. Este tenía una tapa de cuero negro, sin fecha, sin nombre. Lo abrieron con manos temblorosas. 12 de octubre de 1978 nació Daniel. Lo sostuve en mis brazos y juré protegerlo. Pero no sabía que el mayor peligro no venía de fuera, sino de dentro. 30 de noviembre de 1978 me llevaron a Lucía. No por la fuerza. Se fue voluntariamente. Dijo que era la única forma de salvarlo. Déjalo creer que estoy muerta, me pidió. Así nunca me buscarán, punto. 1985 la vi. En Santa Fe. Caminaba con una niña pequeña. No se atrevió a mirarme. Pero la niña, tenía mis ojos. Eduardo dejó escapar un gemido. Una niña. Daniel se quedó inmóvil, como si el alma se le hubiera congelado. Tengo, una hermana. Rosa se llevó las manos al pecho. Dios mío, por eso el tío vigilaba a tu madre, Eduardo. No era solo por rencor. Era porque sabía que Lucía tenía otro hijo, y que ese hijo era una niña. Y que Silvestre la protegía en secreto. Entonces, mi madre no murió de fiebre, dijo Eduardo, con la voz rota. La mataron, para silenciarla. Porque tal vez sabía algo. Daniel cerró el diario con fuerza. Tenemos que encontrar a esa niña. Pero si Lucía la tuvo en 1985, tendría 37 años ahora, dijo Eduardo. Y si el tío la buscaba, ella también ha estado escondida toda su vida. Al amanecer, sin decir una palabra más, Daniel marcó un número que llevaba grabado en la memoria, el de la oficina del Registro Civil de Santa Fe. Habló con una mujer amable, pidiendo información sobre una mujer llamada Lucía Vargas que hubiera tenido una hija en 1985. Lo siento, dijo la voz al otro lado, pero hay varias Lucías en nuestros registros, tiene más datos. Daniel miró la foto. Llevaba un collar con una flor de lis. Silencio al otro lado. Un momento, dijo la mujer, y se oyó el tecleo de un teclado. Minutos que parecieron siglos. Sí, hay un registro. Lucía Vargas. Hija Isabel Rojas. Nacida el 3 de marzo de 1985. Padre no declarado. Pero, hay una nota al margen, custodia transferida a H. Mendoza. Motivo: protección familiar. H. Mendoza, repitió Daniel, sí. Un nombre falso, probablemente. Pero la dirección, es de un rancho abandonado cerca de Taos.
Eduardo y Daniel intercambiaron una mirada. Taos. A menos de 3 horas de allí. Vamos, dijo Eduardo. No, intervino Rosa, con firmeza. No sin saber quién los espera allí. Si el tío está muerto, tal vez otros siguen su legado. Entonces iremos con cuidado, dijo Daniel. Pero. No puedo esperar más. Si tengo una hermana, si Lucía sigue viva, no puedo dejarlas en la sombra otra vez. Antes de partir, Rosa les entregó algo que guardaba bajo su almohada, una llave vieja, de hierro forjado. Es del sótano de la iglesia de San Isidro. Silvestre me dijo que si algún día alguien preguntaba por Isabel, abriera eso. Nunca lo hice. Pero ahora, creo que es su momento. Esa tarde, mientras el sol se ponía en llamas sobre el horizonte, los dos hermanos partieron hacia Taos. El viento soplaba con fuerza, como si el cielo mismo los empujara hacia la verdad. Pero lo que no sabían era que, en ese mismo momento, en una casa de adobe al pie de las montañas, una mujer de cabello canoso miraba una foto idéntica a la que ellos llevaban, y marcaba un número desde un teléfono de pared. Han encontrado la foto, dijo, la voz apenas un susurro. Ya vienen. Y en el fondo de la habitación, una joven de ojos oscuros, idénticos a los de Silvestre, cerró su diario y se levantó. Es hora, dijo. Ha llegado el momento de conocer a mis hermanos. Pero en su muñeca, una cicatriz en forma de letra V delataba que su vida no había iraba por la ventanilla, el anillo en su dedo meñique frío a pesar del calor del mediodía. ¿Y si no quiere vernos?, preguntó de pronto, la voz ronca. ¿Y si Lucía, o Isabel, prefieren seguir ocultas, entonces respetaremos su elección?, respondió Eduardo. Pero merecen saber que no están solas. Llegaron al rancho al atardecer. Era una casa de adobe antigua, con las paredes agrietadas y el techo medio derrumbado, rodeada de álamos que susurraban con la brisa. No había coches. No había humo en la chimenea. Pero la puerta estaba entreabierta. Daniel bajó primero. El aire olía a tierra mojada y romero. Alguien vive aquí, dijo, señalando las macetas con flores frescas junto al porche. Avanzaron con cuidado. En el umbral, una voz suave los detuvo. Sabía que vendrían. Se volvieron. Una mujer estaba en la sombra del corredor, envuelta en un chal tejido a mano. Su cabello era blanco, pero sus ojos eran los mismos que los de la foto, oscuros, profundos, llenos de una tristeza que había sobrevivido a décadas. Lucía, susurró Daniel, como si pronunciar su nombre pudiera quebrar la realidad. Ella dio un paso al frente. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Daniel, mi niño. Corrió hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía contener 40 años de silencio. Daniel se deshizo en sollozos, aferrándose a ella como si temiera que desapareciera. Te vi crecer desde lejos, dijo ella, acariciando su rostro. En ferias, en mercados, en las esquinas de ciudades que no eran las mías. Nunca pude llamarte, pero siempre supe quién eras. Eduardo observaba, con el corazón en la garganta, cuando una figura más joven apareció en la puerta. Era una mujer de unos 30 y tantos, con el mismo porte firme que Lucía, pero con los ojos de Silvestre intensos, observadores, llenos de una inteligencia callada. Isabel, dijo Eduardo, sin poder creerlo. Ella lo miró, y en su rostro no había sorpresa. Solo reconocimiento. ¿Te pareces a él?, dijo, con voz suave. A nuestro abuelo. Daniel se separó de Lucía y miró a su hermana por primera vez. ¿Sabías, de nosotros, desde que tengo memoria?, respondió Isabel. Madre me enseñó sus nombres antes que el abecedario. Tus hermanos están vivos, me decía. Pero el mundo no los ha perdonado aún. ¿Por qué tuvieron que huir?, preguntó Eduardo, avanzando un paso. Lucía se sentó en los escalones, como si el peso de la verdad la hubiera agotado. El tío no era solo cruel, era parte de una red. Gente que controlaba tierras, registros, incluso iglesias. Cuando nació Isabel, supe que nunca estaríamos a salvo. Silvestre me ayudó a desaparecer. Cambiamos de nombre. De ciudad. De vida. Pero nunca de amor.
¿Y por qué no volviste cuando murió?, preguntó Daniel. Porque su muerte no fue natural, dijo Isabel, con los ojos fijos en el horizonte. Lo envenenaron. Igual que a tu madre, Eduardo. Eduardo sintió como si le arrancaran el alma. ¿Cómo lo sabes? Porque estuve allí, dijo Isabel, bajando la voz. Trabajaba como enfermera en el hospital. Vi los informes. La dosis era exacta suficiente para parecer fiebre, pero era belladona. La misma que usaron con Lucía en 1978, cuando intentaron matarla después del parto. Un silencio helado cayó sobre el patio. Entonces, todo fue una trampa, susurró Daniel. Sí, dijo Lucía. Y el anillo, era la prueba. El tío sabía que Silvestre lo había hecho con plata de su madre. Si alguien lo encontraba, sabría que el niño era suyo. Por eso lo enterró, y por eso nunca te buscó abiertamente. Eduardo miró a sus hermanos. Por primera vez en su vida, se sentía completo. Pero también en peligro. ¿Quién más sabe que están aquí?, preguntó. Isabel entró a la casa y regresó con un sobre marrón. Este llegó ayer. Sin remitente. Lo abrió. Dentro había una foto los tres, frente al rancho. Tomada esa misma mañana. Y una nota: el legado de Rojas muere hoy. Daniel apretó los puños. No. El legado de Rojas empieza hoy. Lucía tomó la mano de cada uno de sus hijos. Han venido por ustedes. Pero esta vez, no huiré. Porque en el bolsillo de Isabel, junto a la llave del sótano de San Isidro, guardaba algo más: un diario escrito por Silvestre en los últimos días de su vida. Y en la última página, una sola frase: si mis hijos se encuentran, la verdad será su escudo. Mientras el viento agitaba las hojas de los álamos, los faros de una camioneta negra aparecieron al final del camino. Pero esta vez, los Rojas no estaban solos. Con hombro, el anillo de Daniel brillando bajo la luz tenue del crepúsculo. ¿Qué hacemos?, susurró Eduardo. Esperamos, respondió Daniel, la voz firme. Esta vez, no somos niños desprotegidos. Somos Rojas. La camioneta se detuvo a pocos metros. 3 hombres bajaron. No llevaban armas visibles, pero sus movimientos eran precisos, entrenados. El que iba al frente tenía el mismo corte de ceja que Armando, pero los ojos más duros. Soy Mateo Vargas, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sobrino del viejo. Y ahora, jefe de la familia. ¿Qué quieres?, preguntó Daniel, sin retroceder. Lo que siempre ha sido nuestro silencio. Ustedes 3, son un error del pasado que debe corregirse. Lucía no les pertenece, dijo Eduardo, con la mandíbula apretada. Y nosotros tampoco. Mateo rió, seco y frío. Oh, pero sí. Todo lo que nació de esa traición, les pertenece a los Vargas. Silvestre no solo robó a una mujer. Robó el honor de una familia. Y ahora, sus bastardos quieren revivir su nombre como si fuera algo noble. No es noble, dijo una voz desde la puerta. Es verdad. Lucía salió, erguida, con Isabel a su lado. En su mano, sostenía el diario de Silvestre. Tú no sabes lo que pasó, Mateo, dijo, la voz temblando pero firme. Tu abuelo no era un guardián del honor. Era un asesino. Mató a mi prima porque se negó a casarse con él. Envenenó a la esposa de Silvestre. Y cuando no pudo matarme a mí, secuestró a mi hija recién nacida para chantajearlo. Mateo palideció. Mentiras de una traidora. Entonces, porque tu abuelo guardaba esto, Isabel levantó un sobre amarillento que sacó de su abrigo. Lo lanzó al suelo frente a él. Dentro había cartas. Firmadas por el propio tío de Mateo. Confirmaban pagos a un médico para falsificar actas. Órdenes de vigilancia. Incluso una nota: asegúrate de que la niña no hable. Si es necesario, desaparécela. Uno de los hombres detrás de Mateo retrocedió un paso. Jefe, esto es verdad, cállate. Gritó Mateo. ¿Son falsificaciones?
Entonces explícame esto, dijo Isabel, y sacó una cadena de su cuello. Esta la encontré cosida en el forro de mi cuna. Tiene el escudo de los Vargas, y la inicial, M. La misma que usaba tu abuelo. Mateo se quedó inmóvil. Por primera vez, duda asomó a sus ojos. Él me dijo que era por el bien de la familia. El bien de la familia no se construye sobre cadáveres, dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Yo amé a Silvestre. Y él me amó a mí. No hubo robo. Solo un amor que a ustedes les daba miedo. Silencio. Solo el viento moviendo el polvo del camino. Entonces, uno de los hombres dejó caer su linterna. Yo no sabía, murmuró. Mi hermana murió en el 85. Dijeron que fue un accidente. Pero ella trabajaba en el hospital, con la esposa de Rojas. Mateo lo miró, furioso. Eres un traidor. No, dijo el hombre, retrocediendo. Soy un hombre cansado de mentir. Se volvió y caminó de regreso a la camioneta. Los otros dos se miraron entre sí, indecisos. Váyanse, dijo Daniel. Llévense sus mentiras. Pero no vuelvan. Porque esta tierra, ya no les pertenece. Mateo apretó los puños, pero no atacó. Sabía que había perdido. No solo la batalla, sino la historia. Esto no ha terminado, dijo, subiendo a la camioneta. Sí, respondió Lucía, con calma. Sí que ha terminado. Hoy. La camioneta dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Los cuatro se quedaron en el porche, abrazados, temblando no de miedo, sino de liberación. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo. Ahora, dijo Isabel, cumplimos la promesa de nuestro abuelo. Al amanecer, partieron de regreso a la fazenda. Esta vez, no como buscadores, sino como herederos. Y en el asiento trasero, sobre un paño de seda, descansaban dos anillos, uno para el hijo. Otro para la hija. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, Daniel miró a sus hermanos y sonrió. 1229 p.m. El regreso a la fazenda fue lento, como si el tiempo mismo quisiera saborear cada kilómetro de reconciliación. El sol naciente bañaba los campos en oro pálido, y por primera vez en décadas, el riacho parecía menos seco, como si la tierra hubiera llorado de alivio. Rosa los esperaba en el porche con los ojos húmedos y una taza de café humeante en cada mano. Los sentí llegar antes de verlos, dijo, abrazando a Lucía con una fuerza que solo tienen los abrazos que han esperado 40 años. Sabía que el viento traería verdad y familia. Dentro de la casa, todo parecía distinto. No por los muebles ni las paredes, sino por el aire. Ya no olía a polvo y ausencia, sino a raíces recuperadas. Isabel caminó hasta el estudio de Silvestre y se detuvo frente al retrato que colgaba sobre el escritorio. Un hombre joven, de mirada firme y manos callosas, sosteniendo un sombrero con orgullo quieto. Se parece a ti, Eduardo, dijo, sin voltear. Y a ti, respondió él, acercándose. En la forma en que frunces el ceño cuando piensas. Ella sonrió, por primera vez con verdadera paz. Madre me contaba que, cuando era bebé, él me cantaba una canción en el porche, aunque nunca me tuvo en sus brazos. Decía que el viento se la llevaba hasta mí. La misma canción que le cantaba a Daniel, intervino Rosa desde la puerta. Una nana del norte, en que el vaquero le dice al hijo que las estrellas son los ojos de los que ya no están, pero que nunca dejan de velar. Daniel, que había estado en el jardín trasero, entró con algo en las manos. Era una caja de madera pequeña, cubierta de tierra fresca. La encontré donde enterré el anillo la primera vez, dijo, la voz suave. Alguien la puso ahí, hace poco. Todos se acercaron. Abrió la caja con cuidado. Dentro había una carta, doblada con esmero, y una vieja fotografía en blanco y negro. La foto mostraba a Silvestre y a un hombre desconocido, de traje oscuro y gafas redondas, frente a la iglesia de San Isidro. En el dorso, una nota escrita con letra menuda: Padre Miguel, si alguna vez Daniel vuelve, entrégale esto. Es la llave de lo que el tío escondió, y de lo que los Rojas merecen recuperar. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Isabel. El notario, dijo Rosa, sorprendida.
Don Emilio. Murió hace 10 años. Era el único que conocía los verdaderos títulos de propiedad de estas tierras. Títulos, repitió Eduardo. Sí, dijo Lucía, con una mezcla de asombro y dolor. Tu abuelo no solo perdió a su hijo, le quitaron su herencia. El tío falsificó documentos. Hizo que toda esta tierra pasara a nombre de los Vargas, excepto esta casa. Esa fue la condición que Silvestre pudiera vivir aquí, mientras callara para siempre. Daniel apretó la carta contra su pecho. Entonces, no somos solo herederos de un nombre. Somos herederos de una tierra que nos fue arrebatada. ¿Y si esos papeles están en la iglesia?, dijo Isabel, mirando a Rosa. Todavía tienen valor, si están sellados por el notario y firmados por Silvestre, son legalmente válidos, respondió Rosa. Pero hay que actuar rápido. Si Mateo sospecha que los tenemos, ya lo sabe, dijo Eduardo, mirando por la ventana. Por eso nos siguió. En ese momento, el motor de una camioneta se oyó a lo lejos. ¡Rápido!, gritó Isabel. ¿A la iglesia? Subieron al coche sin perder un segundo. Mientras Eduardo conducía a toda velocidad por los caminos de tierra, Daniel sostenía la carta como si fuera un talismán. ¿Y si el padre Miguel no está?, preguntó. Entonces rezaremos, dijo Isabel. Porque si esos papeles no existen, todo lo que recuperamos hoy se perderá mañana. Llegaron a San Isidro con el corazón en la garganta. La iglesia estaba cerrada, pero el padre Miguel los esperaba en el patio trasero, sentado en una mecedora, como si hubiera estado allí toda la noche. Sabía que vendrían, dijo, levantándose con dificultad. Silvestre me hizo jurar que no entregaría esto hasta que los tres estuvieran juntos. Abrió la puerta de la sacristía y los condujo a un armario de madera antiguo. Detrás de una Biblia desgastada, había una caja fuerte pequeña. Marcó una combinación 1012. La fecha de nacimiento de Daniel. Dentro, había un fajo de papeles amarillentos, sellados con cera roja, y una carta adicional. Para mis hijos esta tierra no es mía. Nunca lo fue. Es vuestra. La compré con el sudor de mis manos y el silencio de mi corazón. Si algún día la recuperan, no la usen para vengarse. Úsenla para sanar. Silvestre, Isabel tomó los documentos con manos temblorosas. Esto no es solo tierra, es su legado. Fuera, el motor de una camioneta se detuvo frente a la iglesia. Mateo, exclamó Eduardo. Pero cuando salieron, no era Mateo. Era Armando. Bajó despacio, con un sobre en la mano. Vine a devolverles algo que les pertenece, dijo, entregándoselo a Lucía. Ella lo abrió. Dentro estaba el acta de defunción falsa de Lucía, y una nota manuscrita por el tío, confesando la conspiración. ¿Por qué?, preguntó Daniel. Porque mi hermana merece descansar en paz, respondió Armando. Y ustedes, merecen vivir en la luz. En ese momento, el sol se abrió entre las nubes y bañó la iglesia en una luz dorada, como una bendición tardía. Pero mientras los hermanos abrazaban a Lucía, Isabel miró hacia el horizonte, y vio otra sombra en el camino. Alguien más venía. Adentro. Gritó, empujando a Lucía hacia la puerta de la iglesia. El padre Miguel cerró tras ellos con cerrojo. Armando, aún en el patio, se volvió lentamente, los ojos entrecerrados. Ese no es de los nuestros, murmuró. ¿Quién es?, preguntó Eduardo, acercándose a la ventana con el corazón en la garganta. El guardián, dijo Armando, la voz tensa. El tío lo contrató hace 40 años para vigilar la facenda. Nunca habló. Nunca se fue. Solo, observaba. Daniel apretó los papeles contra su pecho. ¿Y por qué viene ahora? Porque sabe que si esos documentos ven la luz, su lealtad muere con el secreto. Afuera, el hombre se detuvo a pocos metros de la puerta. No gritó. No amenazó. Solo alzó el rifle y apuntó al campanario. ¡Van! La campana resonó con un sonido agudo, roto, como un grito antiguo. Todos se sobresaltaron. No quiere matarnos, dijo Isabel, los ojos fijos en la figura. Quiere que salgamos.
¿Por qué?, preguntó Lucía, temblando. Porque su orden no era matar, era proteger el silencio, respondió Armando. Si entra aquí, la iglesia se convierte en escena de crimen. Pero si salimos, puede llevársenos, en paz. Nunca. Gritó Daniel. Ya no corremos. Pero antes de que alguien pudiera detenerlo, Isabel abrió la puerta. ¡Alto! Gritó, con una voz que no temblaba. Sabemos quién eres. Y sabemos que no matarías a una mujer que cargó en su vientre al hijo de Silvestre Rojas. El hombre se detuvo. Bajó ligeramente el rifle. Por primera vez, su rostro quedó a la vista bajo la luz mortecina arrugado, curtido por el sol, con una cicatriz que le cruzaba la barbilla. Y ojos cansados, llenos de una lealtad que ya no tenía dueño. Mi nombre es Héctor, dijo, con voz áspera. Y yo, estuve allí la noche que nació Daniel. Un silencio denso cayó sobre el patio. Tú, lo viste, susurró Daniel. Sí. Tu padre me pidió que lo vigilara, desde lejos. No dejes que nadie lo toque, me dijo. Y lo cumplí. Aunque me costara el alma. Entonces, ¿por qué nos apuntas ahora?, preguntó Eduardo. Porque el tío me juró que si alguien revelaba la verdad, la familia Rojas sería destruida. Y yo, le creí. Hasta hoy. Sacó una carta del bolsillo de su chaqueta y la arrojó al suelo. La encontré en su escritorio después de su muerte. Confesaba todo. Incluido el asesinato de tu madre, Eduardo. Y el intento de matar a Lucía. Lucía dio un paso adelante, las lágrimas corriendo libres. ¿Por qué no viniste antes? Porque creí que era demasiado tarde, dijo Héctor, bajando el rifle por completo. Pero cuando vi la camioneta negra de Mateo, supe que el pasado no había terminado. Y esta vez, no podía callar más. Se arrodilló, no de sumisión, sino de respeto. He protegido su nombre en silencio. Ahora, déjenme protegerlos a ustedes. Daniel se acercó y le tendió la mano. Levántate, Héctor. No eres nuestro enemigo. Eres la última pieza del rompecabezas que mi padre nunca pudo armar. En ese momento, el viento sopló fuerte, y la campana rota volvió a sonar, suave, como un suspiro de paz. Vengan, dijo Héctor. Hay algo más que deben ver. En la tumba de su madre, Eduardo, hay una losa falsa. Debajo, está lo que el tío enterró antes de morir. ¿Qué es?, preguntó Isabel. La prueba final. La que hará que los Vargas caigan para siempre. Mientras el sol se ponía tras las montañas, los 5 caminaron juntos hacia el cementerio del pueblo, no como fugitivos, sino como testigos de una verdad que hizo pequeño. El tío la enterró una semana antes de morir, dijo, sacando una llave de su bolsillo. Me la dio con una sola orden: si alguien pregunta por la verdad, dásela. La abrió. Dentro, había un frasco de vidrio con un líquido ambarino, y un sobre grueso. Belladona pura, murmuró Isabel, reconociendo el veneno al instante. La misma que usaron con mamá. Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro había un diario. La letra era la del tío, firme, cruel, sin remordimiento. Hoy terminé con la esposa del vaquero. Lloró por su hijo. Le dije que era mejor así, que nunca supiera que su marido la engañó con una vagabunda. Silvestre callará. Porque si habla, pierde a su niña. La hija de Lucía nació. La vigilamos. Si el viejo intenta contactarlas, las eliminamos. El legado de los Vargas no se mancha con bastardos. Mateo no sabe todo. Y no debe saberlo. Que crea que lo hace por honor. Yo lo hago por poder. Eduardo dejó caer el diario. Las lágrimas le quemaban los ojos. Lo sabía, todo este tiempo, lo sabía. Y ahora el mundo también lo sabrá, dijo Isabel, sosteniendo el frasco como una evidencia sagrada. Fue entonces cuando el ruido de motores rompió el silencio del atardecer. No 1. 3 camionetas. Se detuvieron al borde del cementerio, formando un semicírculo.
Mateo bajó de la del centro, esta vez con una pistola a la cintura y los ojos inyectados en furia. «Denme los papeles», gritó. «O juro que no saldrán vivos de aquí». «No», gritó Lucía, adelantándose. «Ya no puedes esconderte detrás de mentiras, Mateo». «Cállate, bruja», escupió él. «Tú y tus bastardos no merecen el nombre Rojas». Héctor se puso frente a ellos, el rifle en alto, pero sin apuntar. «Mateo, basta. Tu abuelo ya no manda. Y tú, nunca fuiste su heredero. Solo su eco. Traidor viejo», rugió Mateo, sacando la pistola. «Primero te mato a ti». «No», gritó una voz desde la entrada del cementerio. Todos se volvieron. Era Rosa. Detrás de ella, una decena de vecinos del pueblo: el herrero, la maestra, el cartero, el dueño del mercado. Todos con antorchas, con miradas firmes. «Este no es tu lugar, Mateo», dijo Rosa, con una voz que parecía salida de la tierra misma. «Esta tierra, los conoce. Y a ti, nunca te aceptó». Mateo retrocedió un paso, desconcertado. «Ustedes, están con ellos, estamos con la verdad», dijo la maestra. «Y con los que la defienden». Uno de los hombres de Mateo bajó su arma. «Mi abuela trabajó para Silvestre», dijo. «Me crió con historias de su bondad. No voy a apuntar a sus nietos». «Cobardes», gritó Mateo, apuntando ahora a Eduardo. «Entonces lo haré solo». Pero antes de que apretara el gatillo, un zumbido agudo cortó el aire. Crack. La pistola saltó de su mano. Todos miraron hacia el álamo. Entre las ramas, una figura se movía con sigilo. Saltó al suelo con agilidad. Era una mujer joven, con el cabello trenzado y un arco en la mano. «Clara», exclamó Isabel, sorprendida. «No podía dejar que arruinaras el final, hermana», dijo la joven, acercándose. «Madre me envió desde Taos cuando vio las camionetas». «¿Tienes más hermanas?», preguntó Daniel, atónito. «Dos», respondió Isabel, con una sonrisa leve. «Clara y Mariana. Criadas en secreto, como yo». Porque el tío no sabía que Lucía tuvo trillizas. Mateo se quedó helado. «Tres, sí», dijo Lucía, con la cabeza en alto. «Y ninguna de ellas teme a los fantasmas de tu familia». La policía llegó minutos después. No por llamada, sino porque el sheriff había estado esperando en secreto, alertado por Rosa. Los documentos, el diario, el frasco de veneno, todo fue entregado como prueba. Mateo fue esposado sin resistencia, los ojos vacíos, como si su mundo hubiera desaparecido en un instante. Mientras se lo llevaban, Héctor se acercó a la tumba y colocó una flor silvestre sobre la losa. «Descansa en paz, hermana», dijo Eduardo, abrazando a Isabel y Daniel. Y en ese momento, bajo el cielo que se teñía de violeta, los 7, Lucía, sus 3 hijas, sus 2 hijos y Héctor, se unieron en un círculo alrededor de la tumba, no para llorar, sino para jurar. «Este es el fin del silencio», dijo Daniel. «Y el comienzo de nuestra historia», añadió Clara. El viento sopló suave, como si el propio Silvestre asintiera desde algún lugar entre las estrellas. Pero en el bolsillo de Isabel, el diario del tío aún tenía una página sin leer. Y en ella, una advertencia: si los trillizos se reúnen, el secreto del pozo se revelará. «¿Qué dice?», preguntó Daniel, mientras entraban a la casa. Isabel se sentó a la mesa de madera, la lámpara arrojando sombras temblorosas sobre su rostro. «Si los trillizos se reúnen, el secreto del pozo se revelará. Y abajo, hay un dibujo. Es este lugar. Pero con una marca, aquí». Señaló un punto al norte de la casa, donde el terreno se hundía en una hondonada cubierta de maleza. «El pozo seco. El que todos creíamos cegado hace décadas». Rosa, que servía té en silencio, dejó caer la tetera. «No», susurró. «Ese pozo, tu abuelo lo selló el día que naciste, Daniel. Dijo que era maldito. Que allí enterró su dolor». «¿O a alguien más?», preguntó Clara,
cruzándose de brazos. Vamos a verlo, dijo Eduardo, poniéndose de pie. Ahora. Salieron los 6, Lucía, sus 3 hijas, Daniel y Eduardo, bajo la luz de la luna. Héctor lo siguió a distancia, como un guardián fantasma. El pozo estaba cubierto por una losa de piedra y raíces enredadas, como si la tierra misma hubiera intentado borrarlo. Ayúdenme, dijo Isabel. Con palancas y fuerza compartida, lograron mover la losa. Debajo, no había agua. Solo oscuridad y un escalofriante silencio. Traigan linternas, ordenó Clara. Cuando la luz descendió, todos contuvieron el aliento. No era un pozo. Era una cripta. Escaleras angostas bajaban a una cámara de piedra. En el centro, una caja de madera, igual a la del riacho. Pero esta tenía un candado con forma de herradura. Es el símbolo de los Rojas, dijo Daniel, reconociéndolo del dije de su cadena. Isabel sacó una llave que llevaba colgada del cuello desde niña. Madre me la dio el día que cumplí 10 años. Dijo, úsala solo si tus hermanos están contigo. La insertó. El clic resonó como un latido. Dentro de la caja no había papeles. Había un sobre, y 3 pequeñas cajas de terciopelo. Cada una llevaba un nombre bordado en hilo plateado: Daniel, Isabel, Clara. ¿Cómo?, murmuró Clara, tomando la suya con manos temblorosas. Abrieron las cajas al mismo tiempo. Dentro de cada una había un anillo. No de plata. De oro viejo, forjado a mano. Y en el interior, una inscripción: para mi hijo, la tierra. Para mi hija, el viento. Para mi hija, el fuego. Eran trillizos, dijo Lucía, con lágrimas cayendo libres. Silvestre lo sabía. Y los nombró según los elementos que creía que los guiarían. Pero lo que los dejó helados fue el sobre. Lo abrió Eduardo. Era una carta de Silvestre, escrita con tinta desvaída, fechada 2 días antes de su muerte. Si lees esto, mis hijos, es porque el pozo ya no guarda secretos, sino promesas. En el fondo de esta cripta, hay una puerta. Detrás de ella, no hay oro ni venganza. Hay tierra. La verdadera herencia. La que el tío nunca pudo robar, porque está viva. Cuídenla. Siémbrenla. Háganla florecer. Y si alguna vez dudan de quiénes son, que escuchen el viento. Porque yo sigo allí. Daniel iluminó la pared del fondo. Había una puerta de madera gruesa, con el mismo símbolo de herradura. La empujó. Detrás, no había más piedra. Había un túnel. Y al final del túnel, luz. Salieron uno a uno, parpadeando. Estaban en el corazón del viejo viñedo que todos creían abandonado. Pero no lo estaba. Entre las vides secas, brotaba nueva vida. Y en el suelo, marcado con piedras blancas, un nombre lucía. Lo plantó para ti, dijo Rosa, apareciendo detrás de ellos. Cada primavera, venía aquí, y cuidaba estas vides como si fueran tu pelo. Lucía cayó de rodillas, tocando la tierra con las palmas. Estuvo conmigo, todo este tiempo. No solo contigo, dijo Isabel, mirando a sus hermanos. Con todos nosotros. Fue entonces cuando Clara, en el extremo del viñedo, encontró algo más: una placa de metal enterrada entre las raíces. Aquí nacen los Rojas. Aquí renacen. El viento sopló fuerte, agitando las hojas nuevas. Y en ese instante, los 6 sintieron lo mismo: no eran solo descendientes. Eran la continuación. Pero mientras celebraban en silencio, Héctor se quedó atrás, mirando el pozo. Porque en el fondo, entre las sombras, algo aún se movía. Una sombra más pequeña. Una niña. Con los ojos de Silvestre. Y en su mano, un cuarto anillo. Sin nombre. Sin inscripción. Los demás se acercaron. La luna, ahora en su cenit, bañaba el pozo con una luz plateada que hacía las sombras danzar como espíritus inquietos. Isabel tomó la linterna y dirigió el haz hacia el fondo. Allí estaba. Una niña. No más de 8 o 9 años.
delgada, con el cabello oscuro enredado y los pies descalzos cubiertos de polvo. Se acurrucaba contra la pared de piedra, abrazando algo contra su pecho. Al levantar la mirada, sus ojos, grandes, oscuros, idénticos a los de Silvestre, se clavaron en ellos con una mezcla de miedo y reconocimiento. ¿Quién eres?, preguntó Daniel, con voz suave, arrodillándose al borde del pozo. La niña no habló. Solo extendió una mano temblorosa. En ella, sostenía un anillo. Más pequeño, más delicado. De oro, como los otros, pero liso. Sin inscripción. Ese es el anillo de Mariana, dijo Clara, con la voz quebrada. Pero ella murió al nacer. Madre nos lo dijo. No, dijo Lucía, llevándose las manos a la boca. No murió. La escondí, cuando el tío amenazó con matar a las 3. Dije que una había muerto, para protegerla. Entonces, ¿ella es Mariana?, preguntó Eduardo, incrédulo. La niña asintió, y por primera vez, habló. Su voz era un hilo fino, como de quien ha estado callada demasiado tiempo. Me llamo Mariana, y he estado aquí, desde que me trajeron. ¿Quién te trajo?, preguntó Isabel, bajando por las escaleras con cuidado. Una mujer, decía que era mi tía. Me dio de comer. Me enseñó a callar. Me dijo, si sales, te matarán. Pero si te quedas, un día ellos vendrán, y sabrás quién eres. Dios mío. Sollozó Lucía, bajando tras Isabel. Mi hija. Mi bebé. Mariana se levantó despacio. No corrió. No gritó. Solo miró a su madre con una tristeza antigua en los ojos. ¿Por qué me dejaste? La pregunta fue como una daga. Lucía cayó de rodillas y abrazó a su hija con una fuerza que parecía querer devolverle todos los años perdidos. Porque te amaba demasiado para arriesgarte, susurró. Preferí que me odiaras, a que murieras. Mariana no respondió de inmediato. Solo enterró el rostro en el cuello de su madre, y por primera vez en su vida, lloró. Arriba, Daniel y Eduardo se miraron, con los ojos llenos de lágrimas. 4, dijo Eduardo. Éramos 4. Y el tío lo sabía, añadió Daniel. Por eso vigilaba hasta el pozo. Porque sabía que aquí estaba su última carta. Héctor bajó también, con paso lento. Yo, la vi crecer, confesó. Desde lejos. La mujer que la cuidaba era una sirvienta fiel del tío. Le enseñó a leer, a escribir, a sobrevivir. Pero nunca le dijo su nombre completo. Solo, la niña del pozo. ¿Y por qué no la sacaste?, preguntó Clara, con furia contenida. Porque si lo hacía, el tío la habría buscado. Y no habría escondite suficiente. Esperé, hasta que supe que ustedes volverían. Mariana se separó de Lucía y miró a cada uno de sus hermanos. Ustedes, son mis estrellas, dijo, señalando los anillos. Madre me contó que cada uno tenía un elemento. Yo, nunca supe cuál era el mío. Isabel tomó su mano. El tuyo, es el silencio, dijo con ternura. Porque en el silencio, guardaste la verdad. Y en la oscuridad, esperaste la luz. Eduardo se quitó su anillo y lo colocó en el dedo de Mariana. Ahora tienes 2. El de la tierra, y el de la familia. Pero mientras celebraban ese reencuentro milagroso, Rosa, que había permanecido en la entrada del túnel, sintió un escalofrío. Miró hacia el viñedo. Las vides se movían. No por el viento. Alguien más estaba allí. Observando. Y en su mano, un teléfono. Marcando un número. No ha terminado, murmuró Rosa. Alguien acaba de llamar, y no fue a la policía. En la oscuridad del viñedo, una sombra desapareció entre los árboles. Llevaba un sobre negro. Y en su interior, una foto de los 7 hermanos, tomada esa misma noche. Debajo, una nota, el último Rojas no debe nacer. ¿Estás?, preguntó Clara, mirándola con los ojos muy abiertos. Isabela sintió, apenas un movimiento, pero suficiente para que el mundo se detuviera por un instante.
3 meses, susurró. No se lo había dicho a nadie. Ni siquiera a mí misma, del todo. Daniel se acercó y puso una mano sobre su hombro. ¿De quién? No importa, interrumpió ella, con firmeza. Es Rojas. Por sangre, por tierra, por legado. Y eso es todo lo que necesita saber. Pero Rosa no escuchaba. Sus ojos, agudos como los de un halcón, seguían fijos en el extremo del viñedo, donde la sombra había desaparecido. Alguien nos vio, dijo, la voz tensa. Y no es de por aquí. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Eduardo. Porque los de aquí, no caminan sin pisar una hoja. Ese, se movió como un fantasma con prisa. Mariana, aún abrazada a Lucía, alzó la vista. La mujer del pozo, decía que vendrían por el último. Que el linaje no debía continuar. ¿Qué último?, preguntó Clara, frunciendo el ceño. El que nazca después de la reunión, respondió Mariana, con los ojos llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. El que cierre el círculo, o lo rompa para siempre. Isabel apretó los labios. No por miedo. Por determinación. Entonces lo protegeré, dijo. Aunque tenga que enterrarme viva con él. No estará sola, dijo Daniel, mirando a sus hermanos. Esta vez, nadie se queda en la sombra. Regresaron a la casa en silencio, pero no en calma. Cada ruido, cada crujido del viento, era una amenaza latente. Rosa preparó té, pero ninguno lo tocó. Solo se sentaron alrededor de la mesa, como si el acto de estar juntos fuera un escudo. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Todos se sobresaltaron. Eduardo lo tomó con cautela. Sí, una voz femenina, suave pero firme, respondió. Hablo con Eduardo Rojas. ¿Quién es? Soy la doctora Elena Márquez. Trabajo con la Oficina de Registros Médicos de Santa Fe. Hace una semana, su hermana Isabel solicitó una prueba genética prenatal, como parte de un estudio de herencia rara. Isabel palideció. Y, los resultados acaban de llegar, dijo la voz. Y hay algo, que debes saber. El feto no solo lleva su ADN, también lleva una secuencia genética idéntica a la de Silvestre Rojas. Una variante tan rara que solo se ha visto en su línea directa. Pero hay más, el análisis reveló que el niño, o la niña, tiene una marca en el brazo. Una mancha de nacimiento en forma de herradura. Silencio. Eso es imposible, dijo Clara. Nadie nace con marcas predeterminadas. No es imposible, dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Es destino. ¿Por qué nos llama?, preguntó Eduardo, con sospecha. Porque alguien intentó acceder a ese informe anoche, respondió la doctora. Desde una dirección encriptada. Y dejó un mensaje en el sistema, detengan el nacimiento. Eduardo colgó. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. No es solo que alguien sepa, dijo Isabel, con la voz temblando. Es que esperan este bebé. Y lo temen. Porque es el último eslabón, dijo Héctor, entrando por la puerta trasera. El tío creía que si los Rojas se reunían, nacería alguien que los uniría para siempre, y que haría imposible que los Vargas recuperaran el control. Entonces no es solo un bebé, dijo Daniel. Es la semilla de nuestro futuro. Y por